vais a permitir hacer una pequeña introducción de cómo una empresa como Digital Ingeniería, en el que la línea de negocio principal es la captura de datos geográficos mediante UAVs, naves no tripuladas, acaba desarrollando un proyecto de esta índole, ¿no? Nosotros analizamos un poco la situación económica actual, vemos el conocimiento del que disponemos y en base a alianzas estratégicas, en este caso con la Universidad Pública de Navarra, pues abrimos una nueva línea de negocio, no solo en cuanto a negocio en sí, sino también pretendiendo diversificar en ámbito geográfico. Por el camino nos encontramos con la inestimable ayuda de Jove en cuanto a asesoría técnica, apoyo económico y del Gobierno vasco. Y bueno, pues con esto empezamos a trabajar en el proyecto en sí. Bueno, este es un pequeño resumen del guión que vamos a seguir en la presentación. Y bueno, sobre todo comentar que el objetivo que se pretende con este proyecto no es tanto la generación de un tipo de ladrillo concreto, sino más bien hacer un procedimiento y una serie de formulaciones sostenibles que, basadas en la utilización de residuos, preferentemente de localización local, nos permitan cubrir una serie de necesidades que actualmente se están cubriendo con materiales convencionales. Para ello, pues bueno, hemos hecho aquí un pequeño croquis o una pequeña figura donde podemos ver cómo pueden funcionar los materiales de construcción convencionales. En principio son materiales industrializados, donde son materiales muy uniformes y donde el grado de utilización de ingeniería hace que, que tengamos un alto coste de fabricación, una mano de obra escasa porque está todo bastante automatizado y por extensión, un grado de consumo de energía bastante alto, que junto con las materias primas vuelve a devolvernos un alto coste económico. Medioambientalmente hablando, pues las emisiones son bastante altas o altas en comparación con lo que vamos a ver posteriormente, y la huella ecológica es en correspondencia. Este sería el esquema equivalente de lo mismo, pero con materiales de construcción sostenibles, donde, digamos, la principal diferencia está en que, dada la pretensión que tenemos de que esto sea aplicable a diferentes aplicaciones, valga la redundancia, en función del material o el residuo disponible en la zona para bajar costes, pues el conocimiento del uso y del material se convierta en fundamental. Y como bien pone, pues eso, que dependamos un poco de las materias materias primas localizadas en cada lugar, ¿no? Al final, esto no tiene por qué ser materiales industriales, sino industrializables, donde podamos tener unos sencillos sistemas de fabricación, de manera que tampoco la mano de obra necesite que sea especialmente especializada y pueda ser local, con lo cual tiene unos visos sociales, pues yo creo que bastante importantes, además de medioambientales, y donde vemos que tanto la construcción como la industria no pasan de ser exclusivamente usuarios de los productos finales a ser también una entrada de residuos, de forma que los metemos en una dinámica de aprovechamiento que a nosotros nos parece muy interesante. Evidentemente, la energía necesaria, al no ser un proceso industrial, es bastante menor y, por lo tanto, las emisiones bajan y la huella ecológica, como luego expresará Andrés, podemos llevarla a unas reducciones de en torno a un 50-80%. Básicamente hemos hablado mucho de reacciones puzolánicas. Al final no es más que poner en combinación varios iones, calcio, silicio y aluminio, que en presencia de agua pues dan unas reacciones cementantes que nos permiten que, con un relleno y un ligante que active esas reacciones, nos dé posibilidad de tener unos materiales útiles para la construcción. El relleno principalmente lo catalogamos en tres apartados, que al final es el relleno de fondo, que es el que más presencia va a tener el material, no necesita que tenga ninguna característica especialmente reseñable.
Luego tenemos una catalogación de material de relleno estructural, que al final lo que hace es facilitar la trabajabilidad de cara a la fabricación de los materiales finales, y un mejorante, que es el que nos va a dar las características específicas que nosotros pretendamos conseguir en el producto final. Es decir, que tenga una especial acústica, o sea, un especial valor acústico o un especial valor térmico. El ligante, que es el que desencadena las reacciones puzolánicas, bueno, puede ser cemento, distintos tipos de cales o cenizas o escorias procedentes de cualquier fundición. Y bueno, las siguientes diapositivas básicamente son aplicaciones de materiales que sobradamente se han nombrado en anteriores ponencias, ¿no? Firmes, o sea, ingeniería civil y edificación, que voy a intentar pasar un poco por delante para recuperar un poco de tiempo, si os parece. En función del procesado, pues bueno, pues también nos da tiempo, o sea, nos da lugar a diferentes tipos de aplicaciones, estabilización de caminos, prensado, si el procesado es mediante prensado, pues da el equivalente a ladrillos, o si es fraguado, pues nos vamos a cemento. Las ventajas, básicamente, las he cubierto en las diapositivas anteriores, pero bueno, es valorización de residuos, que es la más evidente. Productos con hasta un 98% de materiales reciclados, como veremos en las formulaciones que se han generado para hacer las pruebas. Bueno, se pueden variar tremendamente todos los porcentajes hasta intentar conseguir lo que busquemos. Disminución de consumos de recursos naturales, fabricación y utilización locales. Esto yo creo que es bastante importante, porque también nos va a dar un valor económico bastante grande, reduciendo transportes. Competitividad técnica y económica, tecnología de fabricación sencillas y baratas, ahorro de energía y emisiones CO2 de hasta el 80%, y la parte de empleo social. Bueno, IOBE facilita bastante información sobre las posibilidades de obtención de bastantes tipos de residuos reutilizables, que quedan aquí plasmados en esta diapositiva. Y las posibilidades, pues bueno, pues nuevamente nosotros hemos marcado en negrita las que creemos que están más cerca del desarrollo realizado para nuestro proyecto, pero bueno, cualquiera de las anteriores es ejecutable perfectamente. En principio nos centramos en los BTCs, bloques de tierra comprimida, un material equivalente pues, a un ladrillo convencional, y luego también pues, en las diferentes reuniones que tuvimos con Aitor y demás, pues vimos la posibilidad de hacer también a partir de RCD, fabricar un hormigón reciclado, en principio para uso no estructural, dado que las aplicaciones estructurales de los hormigones vienen reguladas por la EHE y es un marco tremendamente rígido, y realmente pues tampoco veíamos interés en meternos en un campo donde la normativa de entrada nos dejaba fuera. Creemos que hay muchas aplicaciones para los hormigones que no necesariamente están recogidas en la EHE y que pueden ser perfectamente alcanzables, como comentaré ahora a continuación, por los materiales que nosotros proponemos. En base a ello, pues se plantearon dos tipos de BTC, los dos basados en residuos de construcción y demolición. Concretamente, el primero de ellos era un BTC al que llamamos BTC cerámico, donde el RCD provenía fundamentalmente del machaqueo de residuos de ladrillo, residuos que se habían obtenido en diferentes obras. Y bueno, a diferencia de lo que en otras aplicaciones es necesario, es decir, evitar normalmente los finos y la plasticidad, pues nosotros, por el tipo de trabajo que hacemos, veremos luego cómo se fabrica cada uno de estos materiales, sí que necesitamos un poco de plasticidad, algo que nos dé trabajabilidad a la hora de fabricarlo. Por lo tanto, se hicieron diferentes pruebas a partir de la mezcla de este material con una amarga de excavación, una amarga de la comarca de Vitoria, que había sido obtenida pues, de una excavación para unas cimentaciones y que en principio iba a ser llevado al vertedero, y por lo tanto pues, nos parecía que era un material magnífico en caso de que se pudiera incluir pues, para reciclar, digamos, el propio material y además para darle unas propiedades complementarias a las que el RCD tenía. Después de diferentes pruebas llegamos a una proporción que bueno, nos pareció trabajable y adecuada, de 70% de marga y 30%, vuelve por favor, y 30% de machaqueo de ladrillo. Los aditivos que empleamos fueron varios. Probamos cemento Portland, por supuesto, el mejor aditivo que hay, el mejor ligante hidráulico, lo utilizamos normalmente como patrón. Probamos también con una cal hidráulica, una NHL5, cal aérea combinada con GGBS, es un tipo de escoria, no, tranquilo que veo bien, gracias. Una escoria de un proceso de fundición de alto horno, es un subproducto industrial.
y también probamos una combinación de cal y cemento, ¿vale? Frente a este RCD frente a este BTC basado en RCD cerámico, se probó otro basado en RCD de hormigón. Concretamente, nosotros nos fijamos en la fracción más fina, es decir, trabajamos siempre con la fracción por debajo de 20 milímetros, por dos razones. Una, porque además es la que, como ya se ha comentado anteriormente, tiene una peor salida, es decir, las aplicaciones para este tipo de fracción son bastante más complicadas, y además a nosotros, por el tipo de pieza que queríamos fabricar, no nos interesa un árido muy grueso dentro de nuestras piezas. Por lo tanto, utilizamos en este caso, como digo, un RCD de hormigón por debajo de la fracción por debajo del diámetro 20 milímetros. En este caso, la mezcla de los materiales nos permitió aumentar el contenido del hormigón hasta un 50%, reduciendo el de marga. También era uno de los objetivos, meter la mayor cantidad posible de RCD. Los aditivos son los mismos, dosificaciones entre 4 y el 10% de los que he comentado anteriormente. Y, como digo, pues durante el proyecto se vio la posibilidad de, bueno, dado los buenos resultados que se iban intuyendo, hacer un prefabricado de hormigón reciclado, en el cual pues el relleno era un RCD, el mismo RCD de hormigón, con un 85% de contenido y un 15% de aditivo formado por cal y por la escoria que he comentado anteriormente. Bien, la preparación de los especímenes pues es muy sencilla, como ha comentado anteriormente Lorenzo. La ventaja que tiene nuestro sistema constructivo es, de entrada, que la tecnología de fabricación es muy simple. Básicamente lo que hicimos fue una primera adecuación granulométrica de los materiales, que básicamente consistió en el desterronado, digamos, de la marga, la disgregación. No se le dio ningún tipo de tratamiento a ningún otro de los materiales constituyentes. En segundo lugar, se realizó una mezcla en seco de todos los materiales en las formulaciones, pues que, bueno, ya he comentado anteriormente y se van a ver con posterioridad, de tal manera que se produjera una buena mezcla de los aditivos con los rellenos. Se añadió el agua poco a poco, se dio un tiempo más de mezclado y a partir de ahí se elaboraron las probetas. En el caso de los BTCs, fueron probetas que se generaron por compactación en una prensa con una presión de 10 megapascales, y en el caso de los hormigones pues fue una vibrocompactación, pues los moldes directamente sobre una mesa vibrante, pues como se hace un hormigón convencional. Todos los especímenes fueron curados en condiciones de humedad para evitar la deshidratación, para favorecer el desarrollo de las reacciones puzolánicas, y a temperatura controlada, bueno, pues una temperatura ambiente estándar hasta el momento de la rotura de los discos. Bien, utilizamos como normativa de referencia la que viene aquí citada, básicamente pues la específica de bloques de tierra comprimida, pero dado que realmente la normativa nos parecía que dejaba muchos aspectos, vamos a decir, sin definir, miramos también de reojo a la normativa de piezas de arcilla cocida, y desde luego incorporamos un ensayo que para nosotros creemos que da mucha información, al menos nosotros siempre procuramos hacerlo, que es el ensayo de heladicidad de ladrillos cerámicos. Ah, sí, es que estaba fijándome en este. Pues de acuerdo. Bien, en base a esto, los ensayos de caracterización que utilizamos fueron fundamentalmente el ensayo de compresión simple, para ver las propiedades mecánicas de los materiales producidos. Miramos también la absorción de agua, ya se ha comentado, este tipo de áridos y además este tipo de fabricación da lugar a materiales en general bastante porosos, con lo cual, bueno, si bien lo hemos caracterizado, salían absorciones altas, por supuesto fuera de lo que marca PG3 o de lo que marcan las normas UNE para materiales cerámicos convencionales. No es algo tampoco que nos sorprendiera y tampoco es algo que, digamos, que nos importaba mucho, en base a que también íbamos a hacer el ensayo de heladicidad, donde esperábamos, digamos, tener una mejor caracterización de la durabilidad de estos materiales que con el caso de la absorción de agua. Bueno, aquí se pueden ver unas gráficas, voy a pasar brevemente, pero estas corresponden al material cerámico, al RCD cerámico, y son las combinaciones de cal. Estas son las combinaciones de cal hidráulica y estas son las combinaciones con cemento Portland. Están hechos ensayos a 28 días y las tres líneas horizontales, que espero que se vean bien, un poco más gruesas, son las categorías de 5 megapascales, 3 y 1,3, que son las tres categorías que marca la norma 1 específica en cuanto a las resistencias mecánicas de este tipo de materiales. Bien, como podemos ver, pues todas las combinaciones funcionaron, entendemos, razonablemente bien, se alcanzaban sin demasiado problema con las dosificaciones vistas, pues valores por encima de la máxima categoría que marca la norma, pues para los BTC de más alta resistencia. Pasa, por favor. Las otras dos combinaciones que quedan son las de cal con escoria y la de cal con cemento. Aquí se puede ver que esta se sale un poco de la norma. Esta, bueno, quizás no debería usar la palabra norma, se sale un poco del patrón. Si todas andan normalmente en torno a los 7, 6, 8 megapascales, realmente esta combinación alcanza los 12 megapascales en varias combinaciones, y además alcanza las categorías de un BTC 5 ya para la edad de 7 días, lo cual es una combinación que, aparte de resistente,
da unas resistencias muy tempranas, lo cual facilita mucho pues, los periodos de expedición, la puesta en obra, etcétera, de este tipo de materiales. Aquí hay un error donde dice RCD cerámico, debería decir RCD de hormigón, y bueno, se puede ver cómo el RCD o el BTC basado en RCD de hormigón con cal funciona peor. Esto era esperable. Realmente, pues las propiedades puzolánicas que nos daba la arcilla cocida del cerámico, pues se ha notado una gran diferencia. Lo mismo ha ocurrido, funciona un poquito mejor la NHL5, bueno, tiene su cierta capacidad hidráulica, pero tampoco es que haya dado unas resistencias mucho mejores. Con el cemento, pues lógicamente todo endurece, con lo cual pues da un resultado bastante aceptable, más comparable, digamos, al caso del RCD cerámico. Y de nuevo, las combinaciones con cal y con escoria pues vuelven a pegar un subidón importante hasta los 12 megapascales. Lo mismo, a edades tempranas también dan buenas resistencias. Y bueno, pues la de cemento Portland con cal realmente pues tampoco aportó, digamos, una diferencia sustancial respecto de las otras combinaciones. Bien, no voy a entrar en el tema de absorciones de agua, realmente fueron absorciones importantes, por encima del 10% en todos los materiales, más o menos valores como los que se han comentado anteriormente, pero como digo, nosotros confiábamos más desde el punto de vista de la caracterización de la durabilidad de estos materiales en la prueba de la adicidad. Entonces se metieron probetas de diferentes tipos de materiales, de los que he comentado y algunos más que bueno, no hemos querido meter por no alargar y meter datos innecesarios igual en la presentación para no hacerla tan clara, pero aquí se puede ver el resultado que dieron tanto el BTC cerámico como el BTC de hormigón respecto de la prueba. Bueno, consistió en, me parece que fueron 25 ciclos de hielo-deshielo, en fin, según la norma típica de la adicidad, y podemos ver cómo el BTC cerámico realmente, pues, a pesar de haber dado unos muy buenos resultados en la prueba mecánica, realmente, pues, sufrió, digamos, pues lo indecible en esta prueba. Cierto es que, bueno, el aspecto del ladrillo, pues, había perdido varios milímetros de espesor. Yo personalmente, a pesar de la fotografía, considero un éxito el hecho de que quedara algo del ladrillo después de una prueba tan exigente para este tipo de material como era la que le hicimos. Me retorzo un poco. Sin embargo, el hormigón, bueno, pues demostró un comportamiento en general mucho mejor. Solamente se produjeron este tipo de desconchores bastante superficiales. Además, en todas las piezas que se metieron siempre se producían en esta cara y realmente pues el resultado pues es llamativa la diferencia. Bueno, pues este material en principio, digamos que por lo menos esta formulación en concreto que utilizamos, quizás sería más adecuado utilizarla en fábrica revestida, mientras que este probablemente, si se hiciera algún análisis más, yo creo que podría incluso ser utilizado como material cara vista. En cuanto al hormigón sostenible, bueno, pues ahí se puede ver uno de los mojones que metimos, los desconchones que tiene, pues son fruto de, digamos, de la manipulación y demás. No sufrieron ningún tipo de defecto superficial, ni grande ni pequeño. Realmente fue muy satisfactoria la prueba de helasticidad en estos hormigones, unido a unos bastante buenos resultados mecánicos. Por encima de los 20 megapascales entendemos que como prefabricado no estructural de hormigón es un material que tiene un gran futuro por delante. Bien, para resumir, decir que el análisis de los materiales sostenibles que nosotros hemos desarrollado pues nos llevan a pensar que desde el punto de vista técnico las propiedades mecánicas son adecuadas. Realmente cada material requiere una formulación y en función del uso que se le vaya a dar, pues habrá que ajustarla, pero desde luego con los niveles de dosificación, los productos actuales y la tecnología que empleamos, se puede fabricar, digamos, un producto adecuado prácticamente a todo el espectro de necesidades que pueda haber. Siempre, eso sí, con una absorción alta. Si miramos el PG3, si miramos la norma SUNE de ladrillos cerámicos, lógicamente estamos hablando de otro tipo de materiales. Yo entiendo que no se puede comparar, al menos solo con este parámetro. La durabilidad, pues también demostró unos niveles de durabilidad adecuados. Lógicamente, no todos los materiales, no todas las fórmulas sirven para todo. Tampoco ocurre con los materiales convencionales. Desde el punto de vista económico, hicimos una estimación de costes y estimamos el coste de un BTC para ser usado como material cara vista en torno a los 0,21 euros por unidad. Un precio bastante razonable en comparación con un BTC, digamos, convencional. Y desde el punto de vista ambiental, bueno, pues lo que ha comentado antes Lorenzo, reducción de consumo de energía hasta el 80%, evitar el proceso de cocción requiere realmente, aparte de unas instalaciones mucho más sencillas, unos costes en energía muy inferiores, reducciones de CO2 entre el 50 y 70%, dependiendo de aditivos, dosificación, material, etcétera. Y bueno, y en principio también la posibilidad que aportan estos materiales de reutilizar materiales. Yo
normalmente me resisto, digamos, a llamarlos residuos, reutilizar materiales que igual ahora mismo no tienen una valorización clara y nosotros entendemos que pueden ser, digamos, la materia prima para un nuevo producto de construcción. Pues eso es todo.